Buenas tardes. Vamos a continuar ahora con el tema de la derivada de una curva dada en coordenadas polares, en forma polar. Primeramente vamos a considerar los requisitos mínimos necesarios. Necesitamos una curva, en este caso una curva que está expresada en forma polar, que es una relación de r con θ, y el cálculo de la derivada sigue exactamente la misma regla que ya habíamos utilizado nosotros para la derivada en forma paramétrica. Entonces, lo que necesitamos nosotros es primeramente la parametrización de nuestra curva polar. Recordarán ustedes que una de las fórmulas que vimos para convertir de polar a rectangular, pues eran estas dos. Dado el valor de r y dado el valor de θ, nosotros podíamos calcular tanto el valor de x como el valor de y. Pues ahora no solamente nos van a servir esas ecuaciones para convertir coordenadas polares a rectangulares, sino que también sirven para parametrizar a una curva polar. Entonces, si tu función r está representada por el valor de f de θ, pues su parametrización simplemente es sustituir r y me va a quedar que x es esta expresión y lo mismo me va a quedar para y. Ahí está. La parametrización, en realidad lo que estás haciendo es pues representar las posiciones x y y a través del valor de este parámetro, que es un ángulo que se mide con respecto al eje polar, pero a su vez también estás convirtiendo la ecuación polar a una ecuación rectangular. Estás cambiando el sistema coordenado. Ahora todos los puntos que definen a tu curva, pues ya no van a depender de los valores de r y de θ. O sea, si tú querías saber, por ejemplo, la ubicación de ese punto, pues ya no tendrás que especificar la distancia a la que se encuentra, ni tampoco tendrás que especificar el ángulo que guarda. Ahora, con estas ecuaciones que tenemos aquí, lo que podemos tener es directamente las coordenadas x y y de ese punto, que van a depender ¿de quién? Van a depender del valor de θ. Entonces es bastante versátil esa representación. Bueno, pues como ya tengo ahora parametrizada la curva polar, simplemente voy a seguir la fórmula de la derivada en forma paramétrica. Sería esta expresión. Su representación es igual. De y de x es la derivada tanto de una función de variable real como de una curva plana o una curva dada por ecuaciones paramétricas como de una curva polar. Solo que la diferencia es que antes nosotros derivábamos tanto a la ecuación de y como a la ecuación de x con respecto a t, porque ese era nuestro parámetro, un término muy genérico, un término muy general. Ahora nuestro parámetro exclusivamente es un ángulo, por eso tanto a y como a x las voy a derivar con respecto a θ. Y pues aquí tendríamos nuestra ecuación para x. Voy a tener que derivarlo a través de la regla de u por b, porque tengo el producto de dos funciones. Entonces, por ejemplo, si esto fuera la función u y esto fuera la función v, pues su derivada acá me quedaría como u, acá estoy con y, perdón, en este caso esto también es u, esto también es v. Entonces sería u, que vale f de θ, por la derivada de v. Como v es seno, su derivada es coseno. Más. Ahora sería v por la derivada de u. Y como u está representada por la función f de θ cualquiera, pues su derivada simplemente será f' de θ. Y lo mismo estaríamos haciendo nosotros con la derivada de la ecuación en x. Tendríamos a u, que es f de θ, multiplicado por la derivada de v.
Si derivamos a coseno, nos queda menos seno de teta. Y le voy a sumar ahora lo que es v, aquí está v, pero multiplicado por la derivada de u. Y justamente aquí está el valor de la derivada de u. Realmente la idea no es que te aprendas esto como una fórmula, solo apréndete que la derivada es la división de la derivada de y entre la derivada de x, y ambas ecuaciones están derivando con respecto a teta. Ahora, de esa ecuación nosotros podemos desprender lo mismo que hacíamos para las ecuaciones paramétricas. ¿Dónde están las tangentes horizontales? ¿Dónde están las tangentes verticales? Y unas nuevas tangentes de interés propias de las curvas polares. Como nuestra expresión de la derivada resultó en la división de dos términos, cuando nos interese buscar las pendientes o las rectas tangentes horizontales, necesitamos asegurarnos que toda esta expresión valga cero. Y para que todo eso valga cero, basta con saber los valores de teta donde el numerador se hace cero. ¿Quién es el numerador? Es la derivada de y. Entonces, donde tú veas que la derivada de y se hace cero, para esos valores de teta vas a tener tangentes horizontales. Caso contrario, si ahora analizas los valores de teta que hacen que tu denominador, o sea, la derivada de x con respecto a teta se haga cero, pues toda esta expresión se va a indeterminar, dando como interpretación tangentes verticales. Pues bueno, si tú buscas esos valores, entonces lo que va a suceder es que sabrás para qué valores de teta tendrás tangentes verticales. Puede darse el caso de que para el mismo valor de teta, tanto la derivada de y como la derivada de x se hagan cero. Entonces acá tendrías la expresión 0 sobre 0. Eso es una indeterminación. Por lo tanto, nosotros no podríamos concluir qué tipo de tangente es. No se concluye nada. No se sabe si es horizontal, no se sabe si es vertical. A todo esto, pues bueno, había omitido que la interpretación geométrica es exactamente la misma que vienes manejando desde cálculo diferencial. Es la pendiente de la recta tangente. Solo que ahora tu curva pues está dada en forma polar, pero a final de cuentas logramos parametrizarla a través de dos ecuaciones, donde las x pues son r coseno de teta y las y son r seno de teta. Pero en cuanto al concepto, es exactamente lo mismo. Ahora, algo que sucede con las curvas polares es que al ser funciones periódicas, sucede que pasan más de una vez por el polo, o sea, es el origen del sistema coordenado. Pues vamos a ver qué tipo de tangentes tenemos cada vez que la función pasa por el polo. Para ello, vamos a considerar la siguiente curva. Mira. Vamos a quitar esto. Y pongamos una curva polar cualquiera. R igual a, por ejemplo, coseno de 2 teta. Esa curva ve que está pasando más de una vez por el origen. Entonces vamos a suponer que nosotros la orientación, si coseno, a ver, si teta valiera 0, tendríamos 2. Entonces su orientación sería más o menos de esta forma. Vendría dibujándose aquí, para teta igual a 0, voy aumentando el valor de teta, ahí pasa una vez por el polo, continúa aquí, se va hasta acá, vuelve a pasar por el polo, continúa la gráfica,
vuelve a pasar por el polo, continúa la gráfica, vuelve a pasar por el polo. Pues cada vez que la función pasa por el polo, la distancia r vale 0. Mira, aquí está. Este es el segmento r, ahorita vale 0.68 unidades. Pero a medida que me voy acercando al polo, la distancia va disminuyendo hasta que estoy justamente en el origen. Ahí r vale 0. Luego vuelve a cambiar su valor. Y cuando vuelvo a pasar por el polo, r vale 0. Y eso va a suceder para diferentes ángulos. Mira, midamos el ángulo. Ahorita tengo un ángulo de 21 grados. Si yo voy girando, mira, ahí para diferentes valores de teta. Ahí pasé por 0. Y luego vengo por acá para ese ángulo. Bueno, ahí ya se me movió un poquito. Más o menos por ahí, mira. Para ese ángulo vale 0. Luego para este ángulo vale 0. Para este ángulo vale 0. Para este también. Y para este, y para este. O sea, sí, hay más de un valor de teta que hace que r valga 0. Entonces, ¿qué relación hay con las tangentes? Bueno, aquí te lo explico. Cuando r pase por el polo, voy a tener determinado valor de teta, que voy a llamarle alfa. Puede ser pi quintos, puede ser pi sextos, etc. A final de cuentas, es un valor de ángulo cualquiera. ¿Qué sucede ahí? Que r vale 0, lo acabamos de ver. Entonces, si r vale 0, en la ecuación de la derivada, esto se hace 0, porque r es igual a f de teta. Si r es 0, f de teta vale 0. Esto va a valer 0. Y esto se reduce a f' de alfa, porque estoy justamente en este valor de ángulo, por el seno de alfa, entre f' de alfa por el coseno de alfa. Se cancelan estas expresiones y ve que al final te queda seno de alfa sobre coseno de alfa, que por la relación trigonométrica que hay entre ellas da como resultado la tangente de alfa. O sea, que naturalmente estamos viendo que cada vez que r se hace 0 para determinado valor de alfa, ahí tenemos una tangente. A esas tangentes les vamos a llamar tangentes en el polo. Y son simplemente rectas tangentes que pasan por el punto representado por el polo, que sería en este caso 0,0 en coordenadas rectangulares. Bueno, pues vamos a aplicar esto en un ejemplo. Y vamos a tratar de ir esquematizando el procedimiento de solución. Nos están dando a nosotros una curva polar, r igual a seno de teta. Y lo que nos piden es que todos los análisis que hagamos sean comprendidos en el intervalo de 0 a pi, no más. ¿Por qué? Porque mira, cuando se trabaja con las curvas polares, como son funciones trigonométricas, estas se pueden estar repitiendo indefinidamente. Si yo no acoto el intervalo de teta, estaría dibujando a la misma curva más de una vez. Entonces aquí el problema está dando de forma implícita la idea de que el intervalo de 0 a pi es el intervalo más pequeño donde esta función se ha dibujado una sola vez. Si analizo mi problema de 0 a 2pi, entonces estaría dibujando 2 veces la misma curva. Acá lo podemos ver. Pondríamos nosotros r igual a seno de teta. GeoGebra
automáticamente lo está dibujando, acá lo pone, en el intervalo de 0 a 2pi. Pero nosotros podríamos cambiarlo, por ejemplo, de 0 a pi. Si ahora le pido que me dibuje la curva de 0 a pi, ve que me queda exactamente la misma. Pero si ya disminuyo el intervalo, digamos de 0 a pi medios, entonces se dibujó la mitad de la curva. Quiere decir que esta curva en particular se dibuja una sola vez en el intervalo desde 0 y hasta pi. De 0 a 2pi vuelvo a pasar por los mismos puntos, ya la dibujé 2 veces. De 0 a 3pi ya lo hubiera dibujado encima 3 veces y así sucesivamente. Entonces esta es la expresión con la que nosotros vamos a trabajar. Y vamos a llevarla para acá, porque más adelante la vamos a utilizar. Entonces nos pide que encontremos tangentes horizontales y tangentes verticales. Para ambos casos vamos a necesitar nosotros la expresión de la derivada. Bueno, calculémosla. ¿Qué necesitas para calcular la derivada de una curva polar? Primero, siempre lo que tendrás que hacer es parametrizar. Entonces la parametrización de una curva polar es r coseno de teta y y sería r por seno de teta. ¿Cuánto nos dice el problema que vale r? Seno de teta. Entonces sustituyéndolo aquí tendríamos la expresión seno de teta coseno de teta. Y para y, si ahora aquí es donde sustituyo el valor de r, pues voy a tener seno de teta por seno de teta. Eso me va a dar seno cuadrado de teta. Y listo. Ya tenemos nuestras ecuaciones paramétricas de la curva polar. Con ellas ya podemos calcular la derivada, que sería nuestro segundo paso. Derivar. Solo recuerda que la derivada de una curva polar, aunque se represente igual que la derivada de una función de una sola variable, como las de cálculo diferencial, representan cosas distintas. Esto es la división de la derivada de y con respecto a teta por la derivada de x con respecto a teta. Entonces, bueno, pues aquí arribita tengo a x y a y. Empecemos a derivar. Derivemos seno cuadrado de teta. Por la regla de u a la n, vamos a tener 2 o n por u a la n menos 1 por la derivada de u. ¿Cuánto vale la derivada del seno de teta? Coseno de teta. Y dividimos por la derivada de x. Ahora, para derivar a x, voy a tener que aplicar la regla de u por b. Digamos, por ejemplo, que esto sea u, esto sea v, y su derivada sería u por la derivada de v, derivada de coseno menos seno de teta. Y luego tendríamos más v por la derivada de u, y la derivada del seno es coseno de teta. Cuando trabajes con la derivada, ya sea en forma paramétrica o en polar, que pues a final de cuentas es lo mismo, te sugiero que las expresiones las reduzcas tanto como se puedan, porque ten en cuenta que lo que nos falta más adelante es que de esta ecuación busquemos los valores que la hacen cero o los valores que la indeterminan. Y mientras más sencillos sean las expresiones de numerador y denominador,
más sencillo será encontrar los valores que la hacen cero. Entonces, bueno, pues aquí tendremos que aplicar algunas identidades. Primero empecemos por reducir. 2 seno de teta por coseno de teta es lo mismo que 1/2 del seno de 2 veces el ángulo. Y ahora esta ecuación de acá, pues esto me va a quedar menos seno cuadrado, esto me va a quedar coseno cuadrado, y la identidad para coseno cuadrado menos el seno cuadrado es coseno de 2 veces el ángulo. Entonces acá se va a reducir al coseno de 2 teta. Por lo tanto, pues ya finalmente me va a quedar seno de 2 teta sobre coseno de 2 teta. Que si bien lo puedo expresar como la tangente de 2 teta, voy a dejarlo intencionalmente así, porque recuerda que para calcular las tangentes horizontales siempre nos vamos a fijar en donde el numerador se hace 0, y para calcular las tangentes verticales nos vamos a fijar en donde el denominador se hace 0. Entonces, nomás por cuestión de práctica lo voy a dejar así. Listo, pues esa es la expresión para cualquier valor de teta, para cualquier otra recta tangente. Nos piden exclusivamente las tangentes horizontales y las verticales. Entonces, empecemos por las tangentes horizontales. Siempre las tangentes horizontales van a ser aquellas donde la derivada de y es igual a 0. O, dicho de otra forma, el numerador de la expresión. O sea, esto de acá. Entonces, bueno, tomemos nuestra expresión y veamos dónde el seno de 2 teta es igual a 0. Aquí lo que podemos hacer, pues es resolverlo ya sea de forma analítica, de forma gráfica. Voy a resolverlo de manera analítica, bueno, de manera gráfica mejor. Recordemos cómo es la curva de la función seno de teta. Eso es más o menos, bueno, no me quedó tan. Esta sería nuestra función seno de teta. Ella tiene la característica de que sus cruces por el eje de las x son en teta igual a 0, teta igual a pi y teta igual a 2pi. Eso es un periodo de la función. Claro está que nosotros sabemos que el problema nos dijo desde un inicio que todo lo que vayamos a calcular tiene que estar en el intervalo de 0 a pi, porque ahí se recorre una sola vez la curva. Entonces, no vamos a prestar atención a lo que esté más allá de pi. Así que bueno, ¿qué pasa con seno de 2 teta? Pues que es una curva que se va a dibujar 2 veces en el mismo intervalo de 0 a 2pi. Entonces nos quedaría algo más o menos así. Esto es simplemente un bosquejo. Ahí con GeoGebra lo puedes graficar mejor. Y aquí tendrías tus puntos de interés. Todos estos. Este obviamente ya no es de interés porque está fuera del intervalo de 0 a pi. Pero bueno, entonces este sería pi medios y este sería pi. Y tendríamos este que vale 0, pero ahorita en la curva te vas a dar cuenta que tanto este valor como este valor de acá
Son valores de teta diferentes que representan a la misma recta tangente. Pero para no perder tanta generalidad, digamos que nuestra función seno de 2 teta se hace 0 en teta igual a 0, pi medios y pi. Entonces estos 3 valores. Bueno, pues ahí me están diciendo que voy a tener tangentes horizontales. Vamos acá a la gráfica. Recuerda, teta son ángulos que se miden con respecto al eje polar. Este es el eje polar. Entonces el primer ángulo nos dice, tienes aquí una tangente horizontal cuando teta es igual a 0. Bueno, pues ahí está ya dibujada nuestra primera tangente horizontal. Y luego lo que vas a hacer es tomar el valor de teta igual a pi medios. Recuerda que los valores de teta son ejes radiales que se van trazando a diferentes ángulos. Esto es un ángulo teta 1, un ángulo teta 2, un ángulo teta 3. Pues a nosotros nos están diciendo que cuando teta es igual a pi medios, o sea, hace 90 grados, aquí está nuestro ángulo de pi medios, por ahí, o sea, por este punto, pasaría una recta tangente ¿de qué tipo? Horizontal. Si quisiera saber las coordenadas de ese punto, pues simplemente sustitúyelas acá. Este punto de aquí, por donde pasa la primera tangente horizontal, pues es fácil ver que se trata del origen. Este que es para teta igual a pi medios, pues sustitúyelo acá. Seno de pi medios, 1. Coseno de pi medios, 0. 1 por 0, 0. Entonces en x vale 0. Luego lo sustituyes en y. Seno de pi medios, 1. Por seno de pi medios, me queda 1. Entonces ahí están los dos valores. El otro valor de teta, que es el de pi, pues resulta que es el mismo valor que tengo acá, la misma recta horizontal. Porque mira, nosotros iríamos modificando los valores de teta hasta que ya haya tenido un ángulo de pi radianes. Y justamente ahí volvería a pasar esta recta de aquí, que es la recta que ya tenía cuando teta es igual a 0. Entonces, pues prácticamente esta curva nomás tiene 2 rectas horizontales, en 0 y en pi medios. Ese lo quitamos porque pues es exactamente el mismo punto que acá. O sea, la curva termina de dibujarse justamente donde empezó. Y bueno, como ya más o menos vamos viendo que la orientación de la curva es así, o sea, la iríamos dibujando de esta forma. Es fácil visualizar que aquí y acá es donde tendríamos nuestras tangentes verticales, que son las que siguen de calcular. Nada más aquí le trato de mover un poquito más, ahí. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería encontrar el ángulo teta para el cual pasa esa recta tangente y este otro ángulo, o sea, este de acá. ¿De dónde van a salir esos valores de teta? Pues ahora de analizar donde el denominador se hace 0. Entonces, pues hagamos algo parecido.
Vamos a ver dónde tenemos nuestras tangentes verticales, perdón. Vamos a buscar dónde la derivada de x con respecto a θ se hace 0. Para nuestro ejercicio, la derivada de x resultó ser coseno de 2θ. Entonces busquemos dónde coseno de 2θ se hace 0. Y esta vez pues voy a seguir con la representación gráfica de la ecuación, pero me voy a auxiliar de GeoGebra. Aquí. Vamos a poner a la función, la voy a graficar únicamente en el intervalo de 0 a pi. ¿Cuál función? Pues coseno de 2. No le voy a poner 2x para que no la ponga como polar, sino que la voy a poner como, perdón, la voy a poner como coseno de 2x para que la interprete como una función de una sola variable. Y la voy a graficar desde 0 y hasta pi. Los valores donde se hace 0, pues son los valores por donde cruza al eje de las x, aquí. Y para poderlos calcular, pues nomás aquí elegiría punto de intersección de esta curva con el eje x, de esta curva con el eje x. Y son los puntos A y B. Me interesan las abscisas porque las ordenadas valen 0. Entonces corta en 0.79 y 2.36, que son pi cuartos y 3 pi cuartos. Sí, creo que pi cuartos. Sí. Y 3 pi cuartos, 2.36. Así es. Entonces ya sea que lo pongas como decimal o que lo pongas como pi cuartos y 3 pi cuartos. Bueno, nomás para referencia. Vamos a llevarnos esto. No lo copio. Entonces, como esto lo voy a necesitar ahorita, y pues para que lo veas en los apuntes, me lo voy a llevar para acá. Entonces esta es la curva coseno de 2θ y se hace 0 en pi cuartos y 3 pi cuartos, o en decimales, como quieras. Entonces nosotros estaríamos diciendo que hay dos tangentes horizontales, digo dos tangentes verticales. La otra ya no la incluimos porque estaría fuera del intervalo de 0 a pi. Mira, por aquí estaría pi, pues donde vuelve a cruzar otra vez por el eje de las x, ya está más allá de pi, así que ese no nos interesa. Entonces en pi cuartos son 45 grados. Pues justamente aquí, mira. En pi cuartos tenemos nuestra recta tangente vertical. Y luego acá, en 3 pi cuartos, otra tangente vertical. Y listo. Realmente ese es el trabajo que se hace con la ecuación de la derivada para curvas polares. Si nos hubieran pedido en cualquier otro valor, pues nomás tendrían que indicarnos para qué valor de θ se quiere evaluar esta expresión y se obtendría la inclinación de cualquier otra recta tangente, por ejemplo, en ese punto o en cualquier otro punto. Ahorita nomás para ejemplificar son las verticales y las horizontales.